Millonario dejó embarazada a humilde mujer, todos se rieron de él, pero 5 años después se arrepintieron. Era una tarde fría en Nueva York. Alejandro Morales, un empresario de éxito y conocido por su frialdad en los negocios, salía del edificio de su oficina tras un largo día de trabajo. Al caminar por una calle del centro, sus pensamientos estaban ocupados en estrategias y números, hasta que algo llamó su atención. En una esquina, entre la multitud, Alejandro vio a una joven acurrucada contra la pared, temblando bajo un delgado cobertor. Tenía la mirada perdida, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían llevar el peso de algo muy profundo. Alejandro sintió un impulso que no comprendía. Sin pensarlo, cruzó la calle y se acercó a ella. «Disculpa, ¿estás bien?», preguntó suavemente. La joven lo miró con sorpresa. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien le hablara con amabilidad. Dudó unos segundos, pero finalmente respondió en un susurro. «Estoy bien. Solo trato de soportar el frío». Alejandro observó su expresión cansada, su delgadez y el leve temblor en sus manos. Era claro que bien no describía en absoluto su estado. Sin saber bien por qué, señaló un café al otro lado de la calle. «Ven, vamos a tomar algo caliente. Yo invito». La joven dudó, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Pero el frío era demasiado intenso, y la idea de un lugar caliente y un café parecía irresistible. Finalmente, aceptó con un tímido asentimiento. Ya dentro del café, el calor y el aroma a café fresco llenaron el ambiente. Alejandro pidió 2 cafés y un par de panecillos. La joven se sentó frente a él, mirando sus manos con nerviosismo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, tratando de romper el silencio. Ella lo miró, todavía insegura, pero finalmente respondió. «Isabel». «Isabel, es un nombre bonito», comentó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con lo sincero que sonó. Ella sonrió apenas, como si no supiera cómo responder a un cumplido. Después de un par de sorbos de café, Alejandro se atrevió a preguntar algo más. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?». Isabel bajó la mirada, y sus dedos se aferraron al vaso de café. «No lo sé, algunos meses. Todo se complicó y terminé aquí». Alejandro asintió en silencio, procesando sus palabras. Había algo en ella, una dignidad silenciosa, que lo hacía querer saber más, entender cómo alguien como ella había terminado en esa situación. Isabel continuó hablando, como si al fin encontrara un oído dispuesto a escuchar. «Perdí a mi madre hace años, y mi padre se fue cuando era niña. He tratado de salir adelante, pero a veces la vida es difícil». Alejandro sintió un nudo en el estómago al escucharla. La frialdad de los negocios parecía un juego en comparación con lo que Isabel enfrentaba. Él mismo había crecido con una madre que se sacrificó para darle una vida mejor. Sin embargo, algo lo había llevado a olvidar ese lado humano y a enfocarse solo en el éxito y la ambición. Cuando terminaron el café, Alejandro la miró con seriedad. «Isabel, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes buscarme». Ella lo miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Por qué haces esto por mí?». Alejandro pensó por un momento y respondió con sinceridad. «A veces todos necesitamos un poco de ayuda». Isabel asintió, y con una leve sonrisa de agradecimiento, se despidió. Al verla alejarse en la fría tarde neoyorquina, Alejandro sintió que algo en su vida había cambiado. Había dado un pequeño paso fuera de su propio mundo, y la sensación de ayudar a alguien, de verdad, lo llenó de una calidez que hacía tiempo no sentía. Los días pasaron desde aquel encuentro inesperado, pero Alejandro no lograba olvidar a Isabel. Su imagen, sentada en aquella esquina fría, ocupaba sus pensamientos más de lo que él mismo aceptaba. Algo en ella lo había conmovido profundamente, despertando en él una curiosidad que no lograba saciar. Una tarde, sin planearlo, Alejandro decidió volver a la misma esquina donde la había visto. No sabía qué esperaba encontrar, pero al llegar, sintió un alivio inexplicable al ver que Isabel estaba ahí, sentada en el mismo lugar, con la mirada perdida y la expresión cansada.
Sin dudarlo, Alejandro se acercó y le habló, con una sonrisa amable. Hola, Isabel. ¿Te acuerdas de mí? Isabel levantó la vista, sorprendida, y al reconocerlo, una leve sonrisa cruzó su rostro. Sí, el señor del café, respondió, con un tono que mezclaba sorpresa y gratitud. Alejandro rió suavemente y asintió. De ese mismo. ¿Cómo has estado? Ella lo miró, aún insegura de cómo reaccionar a su presencia. No estaba acostumbrada a que alguien la buscara, menos aún alguien como Alejandro. He estado bien, dijo ella, con un tono que no convencía a nadie. Bueno, tan bien como se puede en mi situación. Alejandro percibió el peso en sus palabras y, después de unos segundos de silencio, hizo una propuesta. ¿Qué te parece si vamos por un café otra vez? Y esta vez, ¿por qué no me cuentas un poco más de ti? Isabel lo miró con recelo, pero al ver la sinceridad en su rostro, decidió aceptar. Los dos se dirigieron a un pequeño café en la esquina, donde ya no hacía tanto frío y podían hablar sin prisas. Una vez dentro, se sentaron junto a la ventana, desde donde se podía ver el bullicio de la calle. Entonces, Isabel, ¿me cuentas tu historia? Preguntó Alejandro, curioso pero cuidadoso de no incomodarla. Isabel suspiró y miró su taza de café antes de responder. Mi historia no es tan interesante, dijo, como si no quisiera recordar ciertos detalles. Solo soy una persona más que terminó aquí, en la calle, tratando de sobrevivir. Alejandro no se conformó con esa respuesta tan simple. Yo no creo que seas solo una persona más. Cada uno tiene una historia. Y yo, quiero conocer la tuya. Ella dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Al final, tomó aire y comenzó. Crecí en un hogar humilde. Mi madre era todo para mí, trabajaba día y noche para que nunca me faltara nada. Pero, cuando ella murió, todo cambió. Mi papá ya no estaba en mi vida, así que me quedé sola. Traté de salir adelante, conseguí trabajos aquí y allá, pero no fue suficiente. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo cómo sus palabras dibujaban una vida llena de esfuerzo y lucha. Isabel continuó, esta vez con una nota de tristeza en su voz. Un día, simplemente no pude más. Perdí el empleo que tenía, y sin nadie a quien recurrir, terminé aquí, en la calle. Es duro, sabes, estar sola en un lugar tan grande, sentir que a nadie le importa si estás bien o mal. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de compasión y empatía. No podía imaginar la soledad que ella había enfrentado, ni la fortaleza que debía tener para seguir adelante. Sin pensarlo demasiado, se atrevió a hablar de su propia vida. Yo también crecí en un hogar humilde. Mi madre trabajaba incansablemente para darme una buena vida. Cuando logré salir adelante, fue gracias a su sacrificio, a sus esfuerzos. No es fácil llegar aquí, a este nivel, sin alguien que te apoye. Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Alejandro no era solo un empresario frío y exitoso, detrás de su apariencia, había alguien que entendía el valor de luchar por salir adelante. Nunca imaginé que alguien como tú hubiera pasado por algo así, dijo ella, con sinceridad. Creí que la gente en tu posición nunca había conocido lo que es realmente luchar. Alejandro sonrió, comprendiéndola. Creo que muchos ven solo la superficie. Pero detrás de cada logro, hay sacrificios. La diferencia es que yo tuve suerte, encontré oportunidades. Tú no las has tenido, pero eso no significa que no las merezcas. Isabel bajó la mirada, tocada por sus palabras. Nadie la había hecho sentir así, digna de algo más, de una vida mejor. Alejandro continuó hablando, como si la situación le permitiera ser más honesto de lo que solía ser. Escucha, Isabel. Si estás dispuesta, puedo ayudarte. No tienes que pasar por esto sola. No quiero que te sientas obligada, pero puedo ofrecerte algo de estabilidad, al menos para empezar. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula ante lo que oía. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Alejandro suspiró y tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque creo que todos merecemos una oportunidad.
Y porque veo en ti algo especial, una fortaleza que muchos no tienen. Isabel sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza que hacía tiempo no mostraba. Aunque aún dudaba, había algo en Alejandro que la hacía sentirse segura, algo que le daba la certeza de que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. Después de aquel encuentro en el café, Alejandro decidió que Isabel merecía un lugar seguro donde quedarse. Los días en la calle, expuesta al frío y a la inseguridad, habían dejado una huella de tristeza en ella, y Alejandro sentía la necesidad de ofrecerle algo más que palabras de aliento. Movido por esa extraña conexión, tomó una decisión importante. Una tarde, tras salir del trabajo, Alejandro la encontró en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. Isabel estaba sorprendida de verlo de nuevo, aún le parecía increíble que él dedicara tiempo y energía a ayudarla. Isabel, dijo Alejandro al acercarse. Necesito que confíes en mí. Tengo un lugar donde puedes quedarte, por ahora. Es un pequeño apartamento que tengo vacío, y quiero que lo uses mientras decides qué hacer con tu vida. Isabel lo miró con ojos llenos de incertidumbre, su expresión era una mezcla de sorpresa y escepticismo. Alejandro, no sé qué decir. No quiero ser una carga para ti, respondió ella, titubeante. Alejandro la observó con paciencia, entendiendo sus dudas. No eres una carga, Isabel. Esto es solo una ayuda para que puedas estar a salvo. Sé que no es fácil confiar, y es probable que desconfíes, pero, todos merecemos un lugar seguro. Isabel guardó silencio unos segundos, intentando procesar lo que él le ofrecía. A lo largo de su vida, había aprendido a desconfiar, a protegerse de las personas que se acercaban con promesas que luego terminaban en nada. Pero en Alejandro percibía algo distinto, una sinceridad que la invitaba a aceptar. Está bien, aceptaré, pero solo mientras encuentro una forma de sostenerme por mí misma. No quiero que esto se vuelva una deuda contigo, dijo, con una seriedad que Alejandro respetó. Él asintió, sonriendo levemente. De acuerdo. Pero por ahora, enfócate en descansar y en cuidarte. Después, juntos veremos qué opciones tienes. Esa misma noche, Alejandro la llevó al pequeño apartamento que tenía en un vecindario tranquilo, un lugar modesto pero acogedor. Al entrar, Isabel recorrió el espacio con la mirada, sin poder creer que aquel lugar, por pequeño que fuera, pudiera ser suyo, aunque solo temporalmente. Es sencillo, pero tiene todo lo necesario, dijo Alejandro, mientras le mostraba la cocina y el baño. Y, lo más importante, aquí estará segura. Isabel no podía evitar una mezcla de emoción y gratitud. Después de tanto tiempo en la calle, había olvidado lo que era tener un techo sobre su cabeza y una cama donde dormir. Pero a la vez, sentía una enorme presión interna por devolver ese gesto de alguna manera. Gracias, Alejandro, realmente, gracias. No sé cómo voy a poder devolverte esto, dijo, con los ojos brillando de emoción contenida. Alejandro la miró y, en un tono suave, le respondió. No tienes que devolverme nada, Isabel. Este es solo el inicio de algo que estoy seguro de que podrás cambiar. A veces, solo necesitamos un empujón para ver que podemos salir adelante. Con una última mirada de agradecimiento, Isabel le prometió a Alejandro que aprovecharía esta oportunidad. Una vez solo en el apartamento, sintió como el peso de los últimos meses comenzaba a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila, sabiendo que al despertar, no tendría que enfrentarse al frío de las calles ni a la incertidumbre de dónde pasaría la noche. Al día siguiente, Alejandro pasó por el apartamento temprano, decidido a ayudar a Isabel en lo que pudiera. Ella lo recibió con una sonrisa tímida, y juntos salieron a comprar algunas cosas básicas que le hacían falta. No tienes que hacer esto, Alejandro, comentó Isabel, mientras caminaban hacia una tienda cercana. Quiero hacerlo, respondió él con firmeza. Mira, Isabel, cuando mi madre y yo pasábamos dificultades, hubo personas que nos ayudaron, personas que creyeron en nosotros cuando nadie más lo hacía. Esto es solo una forma de devolverle al mundo lo que en su momento me dieron. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Isabel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la veía,
que alguien estaba dispuesto a ayudarla sin esperar nada a cambio. La experiencia de Alejandro le daba esperanza, como si, al escuchar su historia, pudiera imaginar un camino similar para ella. Al regresar al apartamento, Alejandro dejó las bolsas con las provisiones que habían comprado y se despidió de Isabel, asegurándole que estaría al tanto de cualquier cosa que ella necesitara. Isabel, por su parte, comenzó a organizar sus nuevas pertenencias con una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante las siguientes semanas, Isabel aprovechó la seguridad del apartamento para reconstruir poco a poco su vida. Alejandro la visitaba regularmente, y entre sus conversaciones surgió una complicidad que hacía tiempo ninguno de los dos había sentido. Isabel empezó a sentirse capaz de confiar, y Alejandro descubrió una nueva parte de sí mismo, una que había estado dormida bajo el peso de los negocios y las apariencias. En cada encuentro, Isabel compartía con él sus pensamientos y sus miedos. Alejandro, en respuesta, le ofrecía sus consejos y su apoyo. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a construir un lazo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras conversaban, Isabel confesó: ¿Sabes? A veces tengo miedo de que esto sea solo un sueño, de que en cualquier momento todo desaparezca y vuelva a estar en la calle. Alejandro la miró con una seriedad que transmitía comprensión y empatía. Isabel, no estás sola. Mientras estés dispuesta a seguir adelante, yo estaré aquí para ayudarte. Este no es un sueño, es una oportunidad real. Y sé que tienes la fuerza para aprovecharla. Ella lo miró a los ojos, y en ese instante supo que él hablaba en serio, que sus palabras no eran promesas vacías. Alejandro se había convertido en alguien importante en su vida, alguien que le daba la certeza de que su pasado ya no definía su presente. Aquel fue un momento crucial para ambos. Alejandro, quien había llegado a ver la vida de manera distinta, encontró en Isabel una razón para creer en el cambio verdadero, en el poder de ayudar sin esperar nada a cambio. E Isabel, con el corazón renovado, comenzó a soñar con un futuro en el que no tendría que depender de nadie, pero en el que sabía que siempre podría contar con Alejandro como su amigo, su apoyo y su mentor. Con el paso de los días, Isabel fue recuperando poco a poco algo de la confianza que había perdido en los meses que pasó en la calle. Alejandro cumplía su promesa de acompañarla en su proceso de cambio, y la visitaba con frecuencia, siempre asegurándose de que no le faltara nada. Entre ambos se había creado un ambiente de confianza y respeto que los hacía sentir en paz. Una tarde, mientras Isabel acomodaba algunos libros en una pequeña repisa que Alejandro le había regalado, él llegó con una carpeta en la mano y una sonrisa en el rostro. Isabel, creo que esto puede interesarte, dijo, extendiéndole la carpeta con un aire misterioso. Ella la tomó, y al abrirla, vio algunos folletos de programas de empleo y capacitación laboral. Isabel levantó la vista, sorprendida, y sonrió con una mezcla de emoción y nerviosismo. Alejandro, ¿esto es para mí? Claro que sí, respondió él con firmeza. Sé que es pronto, pero creo que esto puede ser una gran oportunidad para que empieces a planear tu futuro. Encontré algunos programas que podrían interesarte, desde capacitación básica hasta trabajos en áreas que pueden ayudarte a estabilizarte. Isabel hojeó los folletos, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. No sé, hace tanto tiempo que no trabajo en algo estable. Tengo miedo de no estar preparada. Alejandro la miró con empatía y se acercó, hablando en un tono que transmitía seguridad. Escucha, Isabel. No tienes que hacerlo sola. Yo te apoyaré en cada paso. Sé que tienes la capacidad, solo necesitas un empujón para recordarte de lo que eres capaz. Ella suspiró y asintió lentamente. Alejandro tenía razón, pero aún dudaba de su habilidad para enfrentarse al mundo laboral después de tanto tiempo. Sin embargo, la convicción en la voz de Alejandro la animó a considerar esa posibilidad con más seriedad. ¿Y qué tipo de trabajo crees que podría hacer? Preguntó Isabel, con una leve sonrisa que reflejaba un atisbo de esperanza. Eso depende de ti. Aquí hay opciones en áreas de servicio, administrativas, hasta programas para que puedas mejorar tus habilidades en lo que más te interese. Podrías empezar en algo sencillo, y poco a poco ir avanzando, sin presiones,
explicó Alejandro, mientras señalaba algunos de los programas en la carpeta. Isabel asintió, sintiendo cómo su mente comenzaba a adaptarse a la idea de volver a trabajar, de construir algo propio. La perspectiva de tener una ocupación, algo que la mantuviera enfocada y le diera un propósito, comenzaba a parecerle menos intimidante. Creo que podría intentarlo, dijo, más para ella misma que para Alejandro. Esa es la actitud que me gusta ver, respondió Alejandro, sonriendo. Y recuerda, no tienes que hacerlo perfecto de inmediato. Lo importante es que des el primer paso. Isabel lo miró y, en un acto impulsivo, le dio un abrazo. Alejandro se sorprendió, pero correspondió al abrazo con calidez. Para él, era un gesto que significaba mucho más que palabras, era la prueba de que Isabel confiaba en él y estaba dispuesta a dejar atrás los miedos que la habían atrapado durante tanto tiempo. Gracias, Alejandro. En serio, no sé qué sería de mí sin ti, murmuró Isabel, con voz temblorosa. No tienes que agradecerme. Tú has hecho el trabajo más difícil, yo solo estoy aquí para apoyarte, contestó él, con una sinceridad que hizo que Isabel se sintiera aún más agradecida. Esa noche, después de que Alejandro se fue, Isabel se quedó revisando los folletos, imaginando lo que sería trabajar, sentirse útil, construir una vida desde cero. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su destino. Sabía que el camino no sería fácil, pero la posibilidad de una vida estable y digna estaba ahí, a su alcance. Con cada folleto que leía, Isabel se sentía más segura de que este era el camino correcto. Quizá, después de todo, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. El día de la entrevista llegó y, aunque Isabel estaba llena de nervios, sentía una determinación renovada. Había pasado toda la noche revisando sus notas y practicando respuestas a preguntas que podrían hacerle. Alejandro había estado a su lado, ayudándola a prepararse y dándole consejos sobre cómo presentarse con confianza. Recuerda, Isabel, la clave es ser tú misma. No necesitas pretender ser alguien más, le había dicho Alejandro, mientras repasaban la carpeta con información sobre la empresa. Ella sonrió, sintiéndose agradecida por su apoyo. Lo sé, Alejandro. Pero aún así, no puedo evitar sentirme un poco asustada. ¿Y si no les gusto? No pienses en eso. Piensa en lo que puedes aportar, en cómo puedes contribuir, le respondió él, sonando optimista. Y recuerda que este es solo el primer paso. Si no funciona, habrá más oportunidades. Isabel asintió, tratando de convencerse a sí misma. Finalmente, llegó el momento de salir. Alejandro la llevó hasta la oficina donde se llevaría a cabo la entrevista y le dio un último consejo antes de que entrara. Confía en ti misma, Isabel. Eres más fuerte de lo que crees. Ella respiró hondo, sintiendo que, a pesar de los nervios, su determinación crecía. Se despidieron con un abrazo, y al entrar en la sala de entrevistas, se encontró con un grupo de 3 personas sentadas alrededor de una mesa. Se presentó y, tras unos segundos de silencio, uno de los entrevistadores le sonrió y comenzó a hacerle preguntas. Bienvenida, Isabel. Cuéntanos un poco sobre ti y por qué crees que serías adecuada para este puesto. Isabel se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Recordó las palabras de Alejandro y decidió ser honesta, mostrando su vulnerabilidad. Gracias por la bienvenida. Mi nombre es Isabel, y he estado buscando una oportunidad para reintegrarme al mundo laboral. Creo que tengo mucho que aportar porque, pausó un momento. Me considero una persona resiliente. He enfrentado desafíos difíciles, pero eso me ha enseñado a ser adaptable y a aprender rápidamente. Los entrevistadores asintieron, mostrando interés. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, preguntó. ¿Puedes darnos un ejemplo de una situación en la que hayas tenido que adaptarte a un cambio inesperado? Isabel recordó sus días en la calle y cómo había tenido que aprender a sobrevivir cada día, a adaptarse a la incertidumbre de no saber dónde dormir o qué comer. Cuando vivía en la calle, cada día era diferente. Tenía que encontrar maneras de sobrevivir, de adaptarme a las circunstancias.
Aprendí a resolver problemas rápidamente, a buscar soluciones incluso cuando no tenía recursos. Eso me enseñó a ser ingeniosa y a no rendirme ante las dificultades. Los entrevistadores intercambiaron miradas, y la mujer sonrió. Eso es muy valioso, Isabel. La resiliencia es una cualidad que apreciamos mucho aquí. La entrevista continuó, y cada pregunta parecía más fácil que la anterior. Isabel se sentía más cómoda, y su confianza crecía a medida que hablaba de sus habilidades y aspiraciones. Cuando finalmente terminó, los entrevistadores le dieron las gracias y le dijeron que se pondrían en contacto con ella pronto. Al salir de la oficina, Isabel sintió una mezcla de alivio y emoción. Había enfrentado su miedo y había salido adelante. Se sentía orgullosa de sí misma y, al mismo tiempo, esperaba que la oportunidad que había deseado tanto se hiciera realidad. Cuando Alejandro la vio salir, su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Isabel. Lo lograste. ¿Cómo te fue? Isabel respiró hondo y sonrió, sintiendo una oleada de felicidad. Fue increíble. Me sentí un poco nerviosa al principio, pero luego todo fluyó. Hice lo mejor que pude. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Alejandro, abrazándola con fuerza. Sabía que podías hacerlo. Gracias por todo, Alejandro. No sé si hubiera tenido el valor sin tu apoyo. Eso es lo que hacen los amigos, respondió él, sonriendo. Ahora, solo queda esperar la respuesta. Mientras se dirigían hacia el auto, Isabel sintió que, sin importar el resultado, había dado un paso importante hacia una nueva vida. Había recuperado parte de su confianza y había demostrado que era capaz de enfrentar sus miedos. Esa noche, Isabel se sentó en su apartamento, revisando la carpeta de la entrevista una y otra vez. Sin embargo, esta vez no sentía miedo. En su interior, una chispa de esperanza y determinación brillaba más fuerte que nunca. A medida que pasaban los días, Isabel mantuvo su rutina, pero con un nuevo enfoque. Se inscribió en un curso de informática para mejorar sus habilidades, y cada tarde estudiaba con dedicación, recordando las palabras de Alejandro: no estás sola. Esto es solo el principio. Al fin, después de unos días de espera, recibió un correo que cambiaría su vida. Isabel lo abrió con manos temblorosas y, al leerlo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había sido seleccionada para el puesto. Sí. Lo logré. Gritó, saltando de felicidad. Llamó a Alejandro, quien contestó casi de inmediato, reconociendo su voz emocionada. Alejandro, me eligieron. Tengo el trabajo. No puedo creerlo. Eso es fantástico, Isabel. Estoy tan feliz por ti. Gracias, gracias por creer en mí, dijo, sintiéndose abrumada por la alegría y la gratitud. Siempre, Isabel. Ahora es el momento de celebrar este logro. Te lo mereces. Isabel sintió que, al fin, la vida le sonreía. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Con su nuevo trabajo, la vida de Isabel empezó a tomar forma de una manera que nunca había imaginado. Cada día se sentía más realizada, y a pesar de los desafíos iniciales, su entusiasmo crecía a medida que se adaptaba a la rutina laboral. Tenía un nuevo propósito y un futuro por el que luchar. Alejandro siempre estaba a su lado, apoyándola y celebrando sus logros. Un día, después de una semana particularmente intensa en el trabajo, Isabel decidió invitar a Alejandro a cenar en un pequeño restaurante que había descubierto cerca de su oficina. Quería agradecerle por todo lo que había hecho por ella. Así que, al salir del trabajo, se preparó con cuidado, eligiendo un vestido que la hacía sentir segura y hermosa. Cuando llegó al restaurante, se sintió un poco nerviosa. Había reservado una mesa y, al ver a Alejandro entrar, su corazón se llenó de alegría. Él la saludó con una sonrisa cálida. Isabel. Te ves increíble, dijo, admirando su atuendo. Gracias, Alejandro. Quería hacer algo especial para celebrar mi primer mes en el trabajo, respondió ella, sintiéndose un poco cohibida.
Se sentaron en una mesa en la esquina del restaurante, con velas que iluminaban el ambiente de manera suave y acogedora. Mientras revisaban el menú, Isabel no pudo evitar sonreír. No puedo creer que haya pasado un mes desde que comencé. Cada día es diferente, y estoy aprendiendo tanto, comentó, mientras sus ojos brillaban de emoción. Estoy muy orgulloso de ti, Isabel. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí, dijo Alejandro, su voz reflejando sinceridad. Isabel se sintió profundamente agradecida. Cada palabra de apoyo de Alejandro la motivaba a seguir adelante, y en esos momentos, la conexión que habían construido se hacía más fuerte. Mientras esperaban la comida, Isabel decidió abrirse un poco más. ¿Sabes? A veces me siento abrumada. Hay días en los que dudo de mis habilidades, especialmente cuando veo a mis compañeros tan seguros de sí mismos. Alejandro la miró con atención, comprendiendo sus sentimientos. Es normal sentirte así, Isabel. Todos enfrentamos inseguridades, incluso los que parecen tener todo bajo control. Lo importante es que no te compares con ellos. Cada uno tiene su propio camino, explicó, mientras tomaba un sorbo de agua. Isabel asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su corazón. Tienes razón. Solo debo enfocarme en mi progreso y recordar de dónde vengo. La cena continuó, y con cada bocado, la conversación fluyó con facilidad. Isabel habló sobre sus experiencias en el trabajo, las nuevas amistades que había hecho y cómo había comenzado a involucrarse en proyectos que realmente le apasionaban. Voy presenté una idea para mejorar la comunicación en el equipo y aunque estaba nerviosa, al final les gustó. Incluso me dijeron que lo llevarían a cabo. Exclamó, emocionada. Eso es increíble, Isabel. Estoy seguro de que tu propuesta marcará la diferencia, respondió Alejandro, con un brillo de orgullo en sus ojos. Al finalizar la cena, Isabel pidió la cuenta y, antes de irse, Alejandro la detuvo. Un momento, Isabel. Antes de que nos vayamos, quiero darte algo. Isabel lo miró intrigada mientras él sacaba una pequeña caja de su bolso. Con un gesto amable, se la entregó. Ábrelo, dijo, sonriendo con complicidad. Isabel abrió la caja con curiosidad y encontró un llavero con la forma de una mariposa, delicadamente hecho de metal. Alejandro, esto es hermoso. ¿Por qué me lo das? Preguntó, conmovida. Quiero que lo tengas como un símbolo de tu transformación. La mariposa representa la belleza que surge de la lucha. Recuerda que has volado lejos de la oscuridad y que cada día estás más cerca de ser la persona que deseas ser, dijo él, su voz llena de sinceridad. Isabel sintió una oleada de emoción. Las palabras de Alejandro resonaban en su corazón, y sabía que significaban mucho más que un simple regalo. Gracias, Alejandro. Este gesto significa el mundo para mí, dijo, mientras una lágrima de felicidad rodaba por su mejilla. No llores, Isabel. Estas son lágrimas de felicidad, ¿verdad? Dijo él, con una sonrisa comprensiva. Ella sintió y, con una sonrisa, le prometió que siempre llevaría consigo ese llavero. Siempre me recordará de lo lejos que he llegado. No puedo esperar para ver hasta dónde llegaré en el futuro, comentó, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Mientras salían del restaurante, Isabel sintió que cada paso que daba la acercaba más a su sueño. Con el apoyo de Alejandro y su propio esfuerzo, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. ¿Te gustaría dar un paseo? Sugirió Alejandro mientras caminaban por la calle iluminada. Sí, me encantaría. Necesito un poco de tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, respondió Isabel, sintiéndose agradecida por ese momento juntos. Mientras caminaban, las luces de la ciudad brillaban a su alrededor y Isabel se dio cuenta de que, aunque su camino no había sido fácil, había tomado decisiones que la llevaron a un lugar de felicidad y confianza en sí misma. Las risas y las historias compartidas entre ellos creaban un lazo aún más fuerte, y, por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sentía en casa, rodeada de alguien que realmente se preocupaba por ella. La vida estaba cambiando, y con Alejandro a su lado, estaba lista para volar alto, como la mariposa que ahora colgaba de su llavero.
El tiempo siguió su curso, y a medida que pasaban los meses, Isabel se sentía más y más integrada en su nuevo trabajo. Había encontrado su ritmo, y la confianza que había adquirido la llevaba a buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa. Sin embargo, aunque todo parecía estar en su lugar, había un aspecto que la inquietaba: su relación con Alejandro. Él siempre había sido un pilar fundamental en su vida, pero Isabel sentía que había un vínculo más profundo que simplemente la amistad. Sin embargo, no estaba segura de cómo abordar ese tema con él. Cada vez que pensaba en confesar sus sentimientos, una mezcla de nervios y miedo a arruinar la amistad la detenía. Una tarde, después del trabajo, decidieron pasar por un café cercano para relajarse un poco. El aroma del café recién hecho y el murmullo de la gente creaban un ambiente acogedor. Mientras se sentaban en una mesa, Isabel no podía dejar de observar a Alejandro, su risa contagiosa y la manera en que se iluminaba al hablar. ¿Te gustaría probar algo nuevo?, preguntó él mientras miraba el menú. He escuchado que el café con especias es excelente. Isabel sonrió, sintiendo cómo la calidez en su pecho crecía. Suena bien. La vida es demasiado corta para no experimentar cosas nuevas, dijo, sintiéndose más valiente de lo habitual. Mientras esperaban sus bebidas, la conversación fluyó sobre sus experiencias recientes en el trabajo, sus metas a futuro y los sueños que cada uno guardaba en su corazón. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Isabel sabía que debía ser honesta sobre sus sentimientos. Alejandro, hay algo que he estado pensando, comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Él la miró con curiosidad, dejando de jugar con su taza. ¿Qué sucede? ¿Puedes decírmelo? Isabel tragó saliva, el nerviosismo apretando su pecho. Es sobre nosotros. Sobre lo que hemos construido en este tiempo juntos. Me he dado cuenta de que, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me siento diferente contigo. No solo como amiga. La mirada de Alejandro se volvió seria, y su corazón latía con fuerza. ¿Te refieres a que sientes algo más que amistad?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Isabel asintió, sintiendo que el momento había llegado. Sí. He estado lidiando con estos sentimientos por un tiempo, y creo que es importante que lo sepas. Eres una parte fundamental de mi vida, y no puedo evitar pensar en lo que sería tener algo más. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Isabel podía ver las emociones cruzar su rostro, y la incertidumbre la envolvió. Isabel, yo también he sentido algo más por ti. Pero tenía miedo de decirlo porque no quería arriesgar nuestra amistad. Pensé que quizás no te sentirías igual, confesó Alejandro, su voz llena de sinceridad. La sorpresa y la alegría inundaron a Isabel. Por un instante, el miedo se desvaneció. ¿Entonces no soy la única?, preguntó, su voz temblando de emoción. No, no lo eres. Desde que te conocí, algo en mí cambió. Me gustaría explorar lo que esto puede ser, respondió él, sonriendo. El corazón de Isabel latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo sintiendo que no era suficiente, pero ahora, escuchar esas palabras llenaba su alma de esperanza. Me encantaría, dijo, sonriendo de vuelta. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto. Ambos se miraron a los ojos, y en ese momento, la conexión que habían construido se transformó en algo más profundo. La incertidumbre que había estado presente durante tanto tiempo se desvaneció, dejando lugar a la posibilidad de un futuro juntos. Cuando sus cafés llegaron, la conversación se tornó más ligera, pero había un aire diferente entre ellos. Compartían miradas cómplices y risas que resonaban como música. El ambiente del café se volvió cálido y acogedor, como si el universo celebrara su nuevo camino. ¿Sabes? Esto me hace pensar que deberíamos ir a algún lugar especial, solo nosotros dos, sugirió Alejandro, con una sonrisa traviesa. ¿A dónde te gustaría ir?, preguntó Isabel, sintiendo que la emoción la invadía. He escuchado sobre un parque en las afueras de la ciudad, que tiene una vista increíble. Podríamos hacer un picnic y pasar el día explorando, propuso, mientras su mirada brillaba con entusiasmo. Isabel asintió,
sintiendo que la idea sonaba perfecta. Eso suena maravilloso. Hagámoslo. Al terminar sus bebidas, la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, creando un espectáculo de colores en el cielo. Salieron del café sintiéndose ligeros, como si las cadenas del pasado se hubieran roto. Esa noche, mientras regresaban a casa, Isabel no podía evitar sonreír. Había dado un paso importante en su vida, y aunque el futuro era incierto, estaba emocionada por lo que vendría. Con Alejandro a su lado, sentía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Mientras caminaban, Alejandro tomó su mano, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel. Era un simple gesto, pero en ese momento, sentía que todo había cambiado. No había más dudas, solo la certeza de que estaban en el camino correcto, construyendo algo hermoso juntos. El fin de semana llegó, y Isabel estaba emocionada por el picnic que había planeado con Alejandro. Habían decidido ir al parque que él había mencionado, un lugar famoso por sus vistas panorámicas de la ciudad y sus hermosos paisajes. Isabel se despertó temprano, preparó una canasta con sándwiches, frutas frescas y un par de refrescos, y no olvidó incluir una manta colorida. Cada detalle parecía resaltar la emoción que sentía. Cuando llegó el momento de encontrarse con Alejandro, su corazón latía con anticipación. Se encontraron en la estación del metro y, al verlo, una sonrisa iluminó su rostro. «Hola, Isabel. Te ves radiante», dijo Alejandro, admirando su atuendo informal pero alegre. «Gracias, Alejandro. Estoy lista para nuestra aventura», respondió ella, sintiendo que su entusiasmo era contagioso. Subieron al tren, y el trayecto estuvo lleno de risas y anécdotas sobre sus vidas, sus sueños y los planes que tenían para el futuro. Era como si se conocieran desde siempre, y la conexión entre ellos se hacía más fuerte a medida que avanzaban. Al llegar a su destino, salieron del metro y comenzaron a caminar hacia el parque. El aire fresco y el canto de los pájaros creaban un ambiente perfecto. Al llegar, Isabel quedó maravillada por la belleza del lugar. Los árboles frondosos y las flores de colores vibrantes llenaban el parque de vida. «Mira», exclamó Alejandro, señalando un área con una vista espectacular. «Vamos allí». Encontraron un lugar tranquilo, lejos del bullicio, y extendieron la manta sobre el césped. Mientras se sentaban, Isabel no podía dejar de sonreír. «Esto es perfecto, Alejandro. Gracias por sugerirlo», dijo, sintiéndose feliz. «Solo lo mejor para ti, Isabel», respondió él, sacando los sándwiches de la canasta. Mientras disfrutaban de la comida, la conversación fluyó naturalmente. Hablaban de sus ambiciones, de los desafíos que habían enfrentado y de cómo habían superado sus miedos. Cada historia compartida parecía acercarlos aún más. «Recuerdo cuando me mudé a esta ciudad. Todo era nuevo y aterrador, pero sabía que tenía que hacerlo por mí misma», compartió Isabel, sintiéndose libre de hablar de su pasado. «Eres increíble, Isabel. Tienes una fuerza que admiro mucho», dijo Alejandro, mirándola con sinceridad. El halago hizo que Isabel sonrojara. Se sintió comprendida y apoyada, algo que nunca había tenido antes. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. A veces, aún tengo miedo de no ser suficiente, pero contigo me siento diferente», confesó. Él la miró a los ojos, y en ese momento, la conexión se volvió palpable. «Nunca dudes de tu valor. Eres más de lo que crees, y estoy aquí para recordártelo», dijo, con un tono firme y amable. Después de un rato, decidieron dar un paseo por el parque. Caminaron juntos, disfrutando del paisaje y la compañía. El sol brillaba en el cielo, y el aire estaba impregnado de fragancias florales. «¿Te gustaría hacer una carrera hasta aquel árbol?», sugirió Alejandro, señalando un gran roble a lo lejos. «Acepto el desafío», respondió Isabel, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. Ambos comenzaron a correr, riendo y disfrutando del momento. Isabel nunca se había sentido tan viva, y la risa de Alejandro resonaba en sus oídos, haciéndola sentir como si volara. Al llegar al árbol, ambos se detuvieron, riendo y respirando con dificultad.
Esto es genial, dijo Isabel, con una sonrisa radiante. No recuerdo la última vez que corrí así. Eres rápida. Pero no te dejé ganar, bromeó Alejandro, todavía recuperando el aliento. Mientras se recobraban, la conversación cambió a un tono más serio. ¿Sabes? Me encanta pasar tiempo contigo. Me hace sentir completo, confesó Alejandro, su mirada fija en Isabel. Ella se sintió atrapada en su intensidad y no pudo evitar sonreír. Yo también me siento así. Como si el mundo fuera un lugar mejor cuando estamos juntos, respondió, sintiendo que sus sentimientos eran mutuos. Después de un rato, decidieron regresar a su manta y descansar un poco. Se sentaron juntos, compartiendo historias sobre sus sueños y lo que esperaban del futuro. Cada palabra que intercambiaban parecía acercarlos más, creando un lazo inquebrantable. ¿Alguna vez has pensado en viajar?, preguntó Alejandro, mientras miraba al horizonte. Sí, siempre he querido ver el mar. Nunca he estado en una playa, confesó Isabel, sintiéndose un poco vulnerable al compartir ese deseo. Deberíamos hacerlo, exclamó Alejandro. ¿Qué tal un viaje a la playa el próximo verano? La idea hizo que el corazón de Isabel latiera más rápido. Eso suena increíble. Sería una experiencia maravillosa. Ambos comenzaron a planearlo, riendo y soñando sobre lo que harían en la playa, cómo construirían castillos de arena y disfrutarían de largas caminatas por la orilla. En ese momento, todo parecía posible, y la felicidad que compartían era palpable. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Isabel miró a Alejandro y sintió que era el momento adecuado para hablar sobre lo que realmente deseaba. Alejandro, quiero que sepas que estoy emocionada por lo que estamos construyendo juntos. No quiero apresurarlo, pero siento que hay algo especial entre nosotros, dijo, sintiendo que sus palabras eran sinceras y auténticas. Él sonrió, y su expresión reflejaba una mezcla de felicidad y comprensión. Yo también lo siento, Isabel. Creo que este es solo el comienzo de algo hermoso, respondió, tomando su mano con suavidad. El momento se llenó de promesas y posibilidades. La conexión entre ellos era fuerte, y mientras el sol se escondía en el horizonte, ambos supieron que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La semana transcurrió rápidamente, y Isabel se sentía llena de energía tras su maravillosa experiencia en el parque con Alejandro. Sus corazones se habían abierto el uno al otro, y la emoción de su nueva relación la envolvía como una cálida manta. Sin embargo, la vida no siempre era tan sencilla, y un desafío inesperado se avecinaba en el horizonte. Un día, mientras Isabel estaba en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Laura, su amiga del antiguo refugio. Isabel, necesito que vengas. Hay un problema con la administración del refugio, y creo que podrías ayudar, dijo Laura, su voz sonaba preocupada. ¿Qué está pasando?, preguntó Isabel, sintiendo una punzada de inquietud. Han decidido reducir el presupuesto y planean cerrar el lugar. Hay muchas personas que dependen de nosotros, y no sé qué hacer, explicó Laura, su voz temblando. Isabel sintió que su estómago se revolvía. Había pasado tanto tiempo en el refugio, y sabía lo importante que era para tantas personas. Voy a ir. No te preocupes, vamos a encontrar una solución, aseguró Isabel, sintiendo la determinación florecer dentro de ella. Tan pronto como colgó, se dirigió a la oficina de Alejandro. Cuando entró, lo encontró revisando unos documentos. ¿Isabel? ¿Todo bien?, preguntó, notando su expresión preocupada. No, Alejandro. Necesito tu ayuda. El refugio está en peligro de cerrar, y no puedo dejar que eso pase, explicó, sintiendo como la urgencia crecía en su pecho. Alejandro se levantó, alarmado. ¿Qué necesitas que haga? Estoy contigo, respondió, su voz firme y decidida. Isabel se sintió aliviada al escuchar su apoyo. Quiero organizar una reunión con los administradores y exponer la situación. Si conseguimos que vean el impacto que tiene el refugio en la comunidad, tal vez puedan reconsiderar su decisión, propuso. Perfecto. Haremos lo que sea necesario, dijo Alejandro,
ya pensando en estrategias. Ambos comenzaron a planear la reunión, revisando datos y preparando argumentos para demostrar la importancia del refugio. Esa noche, Isabel se sintió más unida a Alejandro que nunca. La pasión que compartían por ayudar a los demás los unía, y era reconfortante saber que él estaba a su lado. Al día siguiente, se reunieron con los administradores del refugio. La sala estaba llena de tensión, y Isabel sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras comenzaban a presentar su caso. Alejandro se mantuvo a su lado, dándole fuerzas. Gracias por darnos la oportunidad de hablar hoy, comenzó Isabel, mirando a los administradores a los ojos. El refugio no es solo un lugar para dormir, es un hogar para muchas personas en situaciones difíciles. Las palabras de Isabel resonaron en la sala, y ella continuó compartiendo historias de personas que habían encontrado apoyo y esperanza en el refugio. Alejandro, viendo su entusiasmo, decidió intervenir. Isabel tiene razón. Este lugar ha cambiado vidas. Si cerramos el refugio, no solo estamos cerrando un edificio, estamos destruyendo sueños y dejando a muchos sin una red de apoyo, dijo Alejandro, su voz llena de emoción. Los administradores comenzaron a mostrar signos de duda, y eso dio a Isabel un rayo de esperanza. Si podemos conseguir financiamiento adicional, ¿podrían reconsiderar su decisión?, preguntó, sintiendo que estaba en el camino correcto. Uno de los administradores, un hombre mayor, se cruzó de brazos y observó con atención. Es un tema complicado. Las finanzas son ajustadas, pero podríamos evaluar otras opciones si hay suficiente apoyo de la comunidad, respondió, mirando a sus colegas. Podemos organizar un evento de recaudación de fondos, sugirió Alejandro. Reuniremos a la comunidad para demostrar cuánto valoran el refugio. Isabel sintió que la chispa de la esperanza encendía su corazón. Sí, eso es. Podemos involucrar a artistas locales, organizar actividades y hacer que la comunidad se una por una causa importante, dijo, sintiéndose más decidida. La reunión terminó con una promesa de revisar la propuesta, y mientras salían, Isabel sintió que había dado un paso importante. Lo hicimos, Alejandro. Estoy segura de que esto funcionará, dijo, sintiéndose agradecida por su apoyo. Él sonrió, pero su mirada era seria. Esto es solo el comienzo. Vamos a trabajar duro para que el refugio siga abierto, respondió, y la determinación en su voz resonó en Isabel. Con el plan en marcha, comenzaron a organizar el evento. Pasaron días trabajando codo a codo, contactando a artistas, diseñando carteles y promoviendo la causa en redes sociales. La comunidad comenzó a responder, y pronto, las personas empezaron a ofrecer su ayuda. Una tarde, mientras preparaban un mural que representaba las historias de quienes habían vivido en el refugio, Isabel se sintió inspirada. Mira, Alejandro, ¿qué tal si hacemos un espacio donde la gente pueda dejar mensajes de apoyo?, sugirió, señalando una parte del mural. Eso suena genial. Será una forma de involucrar a todos y hacerles sentir parte de la causa, respondió, tomando un pincel y comenzando a pintar. La energía que compartían durante esos días era palpable. Cada vez que se encontraban, había sonrisas y risas, y los momentos de incertidumbre se desvanecían. La relación entre ellos se fortalecía, y en medio de la lucha, la conexión romántica que había surgido se hacía más intensa. El día del evento finalmente llegó, y el parque se llenó de vida. Había música, comida y actividades para todos. Isabel observaba a la gente disfrutar y no podía evitar sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Mira, Isabel, la comunidad se ha reunido. Esto es increíble, dijo Alejandro, mientras sostenía su mano y miraba a su alrededor. Sí, realmente lo es. No puedo creer lo mucho que hemos logrado juntos, respondió, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Cuando el sol comenzó a ponerse, el evento alcanzó su clímax. Isabel subió al escenario para hablar sobre el refugio, y cuando terminó, el aplauso resonó en el aire como una sinfonía de esperanza. Alejandro estaba allí, mirándola con orgullo. Al final de la noche, se acercaron a los administradores nuevamente, quienes parecían más receptivos. Hemos recibido muchas promesas de apoyo.
Creo que deberíamos reconsiderar nuestra decisión sobre el refugio, dijo uno de los administradores, su tono más positivo. Isabel y Alejandro intercambiaron miradas, sintiendo que la lucha había valido la pena. Gracias, eso significa mucho para nosotros y para toda la comunidad, respondió Isabel, sintiendo que las lágrimas de emoción brotaban de sus ojos. A medida que la noche caía, Isabel y Alejandro se dieron cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, habían creado algo significativo juntos. Habían unido a la comunidad y, más importante aún, habían descubierto un amor que los acompañaría en cada paso de su camino. El día siguiente al evento fue una mezcla de emoción y agotamiento. Isabel se despertó con una sensación de satisfacción, habían logrado recaudar fondos y el refugio estaba a salvo. Sin embargo, había algo más en su corazón, el deseo de profundizar su relación con Alejandro. Mientras se preparaba para el trabajo, su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. Hoy, después de trabajar, te invito a cenar. Quiero celebrar lo que hemos logrado juntos, ¿te parece? Isabel sonrió al leerlo y respondió rápidamente. Me encantaría, gracias, Alejandro. A lo largo del día, la emoción por la cena llenaba su mente. En su oficina, sus colegas notaron su alegría. ¿Estás enamorada o qué? Bromeó Laura, su amiga. Algo así, respondió Isabel, sonrojándose. Después de un día ajetreado, finalmente llegó la hora de la cena. Se encontraron en un acogedor restaurante mexicano, lleno de luces cálidas y decoraciones coloridas. Cuando Alejandro la vio entrar, se levantó y la saludó con una sonrisa radiante. «Te ves maravillosa», dijo, tomando su mano al saludarla. «Gracias, tú también», respondió Isabel, sintiendo mariposas en el estómago. Se sentaron y pidieron una variedad de platillos. La comida llegó y, mientras disfrutaban de los sabores, la conversación fluyó con naturalidad. «No puedo dejar de pensar en lo que logramos», dijo Alejandro, su mirada fija en Isabel. «La comunidad se unió por una causa importante, y eso es solo el principio». «Sí, estoy muy orgullosa de lo que hicimos. Me hizo darme cuenta de que juntos somos más fuertes», respondió Isabel, sintiéndose emocionada. Mientras comían, Alejandro la miró con una seriedad que la hizo sentir vulnerable. «Isabel, hay algo que quiero decirte». Hizo una pausa. «Siento que cada vez que estoy contigo, soy una mejor persona. Me has enseñado a ver el mundo de una manera diferente». Isabel sintió su corazón latir más rápido. «Yo también siento lo mismo. Eres una persona increíble, Alejandro. Me has apoyado en todo, y eso significa mucho para mí», respondió, sinceramente. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, no solo en los buenos momentos, sino en los difíciles también», dijo él, acercándose más. La atmósfera se volvió íntima, y en ese instante, Isabel comprendió que estaba lista para dar un paso más en su relación. «Me gustaría que siguiéramos explorando esto que tenemos. Siento que hay algo especial entre nosotros», dijo, mirándolo a los ojos. «Me encantaría, Isabel. Eres una persona excepcional y quiero compartir mi vida contigo», respondió Alejandro, su expresión llena de ternura. Isabel sintió una mezcla de alegría y alivio. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Compartieron un momento en silencio, dejando que sus emociones fluyeran. Al finalizar la cena, decidieron dar un paseo por el parque cercano. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban intensamente. Mientras caminaban, la conversación continuó fluyendo entre risas y miradas cómplices. «¿Recuerdas la primera vez que corrimos hasta aquel árbol?», preguntó Isabel, riendo. «Por supuesto. Nunca había disfrutado tanto de un momento simple como ese», respondió Alejandro, sonriendo. Se detuvieron en un claro donde podían ver las luces de la ciudad. Isabel sintió que el momento era perfecto. «Alejandro, quiero que sepas que, sin importar lo que venga, estoy lista para enfrentar cualquier desafío contigo», dijo, sintiéndose valiente. «Y yo contigo. Juntos, podemos hacer cualquier cosa»,
respondió, tomando su mano con firmeza. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. Mientras continuaban caminando, Isabel supo que había encontrado en Alejandro no solo un compañero, sino un verdadero socio en la vida. La noche se llenó de promesas, y el futuro brillaba con posibilidades. Los días pasaron y la relación entre Isabel y Alejandro se fortaleció cada vez más. Juntos, estaban construyendo no solo un vínculo emocional, sino también una familia unida por un propósito común. La alegría y el amor llenaban sus vidas, y ambos se sentían más vivos que nunca. Una mañana, mientras disfrutaban de un café en su casa, Isabel se sintió impulsada a hablar sobre el futuro. Alejandro, he estado pensando, ¿qué te parece si organizamos actividades en el refugio? No solo para recaudar fondos, sino también para ofrecer apoyo a las personas que viven allí, sugirió, emocionada. Eso suena genial, Isabel. Podríamos hacer talleres, clases de habilidades, y podríamos involucrar a la comunidad aún más, respondió Alejandro, su mirada llena de entusiasmo. Exacto. Hay tantas cosas que podemos hacer. Me gustaría que los residentes del refugio sientan que tienen oportunidades, dijo Isabel, sintiendo una pasión renovada. Contemos con el apoyo de las empresas locales. Tal vez puedan donar materiales o incluso ofrecer sus servicios, propuso Alejandro. Ambos comenzaron a planear y organizar las actividades, contactando a diferentes organizaciones y empresas. La respuesta fue abrumadora, y en poco tiempo, lograron reunir a un grupo diverso de voluntarios dispuestos a ayudar. Un sábado, organizaron una jornada de puertas abiertas en el refugio. Isabel se sentía nerviosa pero emocionada. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, sonriendo mientras la veía prepararse. Sí, aunque tengo un poco de miedo de cómo será la respuesta de la gente, admitió Isabel. Lo has hecho increíble, Isabel. La comunidad te respeta y valora todo lo que has hecho. Vamos a disfrutarlo, dijo él, dándole un ligero abrazo. Al abrir las puertas, un flujo constante de personas llegó al refugio. Isabel se sintió abrumada por la calidez de la comunidad. Había familias, jóvenes y niños, todos entusiasmados por participar en las actividades. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos talleres, actividades y muchas sorpresas, anunció Isabel, con una sonrisa radiante. La jornada fue un éxito. La gente se unió para participar en talleres de arte, cocina y desarrollo personal. Isabel se movía de un lado a otro, disfrutando de las sonrisas y la energía positiva que la rodeaba. En un momento, se acercó a Alejandro, que estaba organizando un taller de cocina. Esto es increíble. Nunca imaginé que tendríamos tanto apoyo, dijo, sintiéndose agradecida. Lo lograste tú. La gente ve lo apasionada que eres, y eso inspira, respondió él, mirándola con admiración. Mientras la jornada continuaba, Isabel vio a Mateo, su hijo, interactuando con otros niños. Su corazón se llenó de orgullo. Había pasado por mucho, pero ahora estaba construyendo un futuro lleno de amor y oportunidades. Al final del día, Isabel y Alejandro se miraron, satisfechos con el trabajo realizado. La comunidad se había unido de una manera hermosa, y eso era solo el comienzo. Se sentaron en un banco del refugio, observando a las personas reír y disfrutar. Esto es solo el inicio, ¿verdad?, preguntó Isabel, sintiendo la emoción burbujear en su interior. Sí, y estoy emocionado por lo que vendrá. Juntos, podemos lograr grandes cosas, respondió Alejandro, tomando su mano con ternura. En ese momento, Isabel supo que, a pesar de los desafíos, su amor y su compromiso por ayudar a los demás los llevarían lejos. El futuro era brillante, y juntos estaban listos para enfrentarlo. Con el paso del tiempo, la vida de Isabel y Alejandro se llenó de momentos de felicidad y logros compartidos. El refugio se convirtió en un lugar de esperanza y transformación, y cada día traía nuevas oportunidades para ayudar a los demás. Un día, mientras estaban en casa, Isabel recibió una llamada inesperada. «Isabel», exclamó Laura, su voz llena de emoción. La organización internacional ha decidido premiar el trabajo que están haciendo en el refugio.
Isabel se quedó sin palabras. ¿En serio? Eso es increíble. Respondió, sintiendo cómo la emoción la invadía. Sí, quieren que vayas a recibir el premio en una ceremonia. Es una gran oportunidad para dar visibilidad a la causa, dijo Laura. Isabel miró a Alejandro, quien sonreía orgulloso. Tienes que ir, dijo él. Este reconocimiento no solo es para ti, sino para todos los que han trabajado arduamente en el refugio. Esa noche, mientras se preparaban para la ceremonia, Isabel sintió una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegó el momento de subir al escenario, miró a su alrededor. El auditorio estaba lleno de personas que apoyaban su causa. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó el micrófono. Gracias a todos por este increíble honor. No solo estoy aquí en nombre del refugio, sino en nombre de todas las personas que han encontrado un hogar y una oportunidad de cambiar sus vidas, comenzó, sintiendo que las lágrimas de emoción se asomaban a sus ojos. La audiencia aplaudió, y Isabel continuó hablando sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Esto es un esfuerzo colectivo. Juntos, hemos demostrado que el amor y la solidaridad pueden transformar vidas, dijo, mirando a Alejandro, quien sonreía desde el público. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Isabel se sintió abrumada por la calidez del apoyo. Más tarde, mientras celebraban con amigos y familiares, Alejandro se acercó a ella. Estás haciendo una diferencia, Isabel. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, abrazándola. No lo haría sin ti. Gracias por estar a mi lado en este viaje, respondió Isabel, sintiendo una profunda conexión. En ese momento, supieron que su amor y su compromiso por ayudar a los demás seguirían guiando su camino. Juntos, habían construido un hogar lleno de amor, esperanza y un futuro prometedor.